Introducirse en la literatura manga puede convertirse en una experiencia enriquecedora para quienes se interesan por la filosofía oriental, la narrativa gráfica y la cultura japonesa. Este género, a menudo considerado simplemente como una forma de entretenimiento popular, alberga en su interior reflexiones sobre la existencia, la espiritualidad y la interacción humana con el entorno. Sus orígenes se remontan a una tradición pictórica milenaria, y su desarrollo moderno está marcado por la turbulencia histórica de un Japón que ha sabido reconciliar lo tradicional con lo contemporáneo. A lo largo del tiempo, las páginas del manga han reflejado las aspiraciones, temores y valores de la sociedad japonesa, ofreciendo un testimonio vivo de la evolución cultural que ha experimentado este país, especialmente después de la Segunda Guerra Mundial. El término manga hace referencia a una manifestación artística que se engloba en la categoría de historietas o novelas gráficas, pero que posee rasgos distintivos difíciles de equiparar con otros tipos de cómic. Desde su misma raíz, la palabra alude a la idea de dibujos sueltos o garabatos libres, vinculados tradicionalmente al pintor Katsushika Hokusai en el siglo XIX. Sin embargo, más allá de la simple ilustración, el manga se concibe como un medio que, de manera desenfadada y con un estilo único, aborda cuestiones existenciales y espirituales. Es habitual encontrar en sus páginas referencias al budismo, al sintoísmo o a otras corrientes de pensamiento oriental, con la finalidad de acercar al gran público ideas filosóficas y enseñanzas espirituales que, de otro modo, podrían quedarse en ámbitos eruditos. En ciertas obras se observa un interés muy marcado por diseminar las enseñanzas budistas y vincularlas con historias de samuráis, ciencia ficción, fantasía o aventuras contemporáneas. Este rasgo contribuye a que el manga sea una lectura asequible en términos estéticos y, al mismo tiempo, sorprendentemente profunda en su trasfondo conceptual. Durante años, gran parte de la crítica literaria internacional no otorgó un reconocimiento pleno a este medio. Pero en la actualidad se reconoce que el manga despliega técnicas narrativas complejas, personajes psicológicamente matizados y un enfoque visual que puede ser tan poético como el de otras formas literarias consagradas. Los antecedentes más antiguos del manga se remontan a los emakimono, rollos ilustrados que combinaban texto e imagen, y que ya en el periodo Heian, que va desde el año 794 a 1185, se utilizaban para narrar historias de corte religioso, épico o costumbrista. A lo largo de la historia japonesa, se fue forjando una tradición pictórica y literaria que bebía de la caligrafía, de los grabados ukiyo-e y de la relación estrecha entre lo visual y lo escrito. En el siglo XIX, Hokusai popularizó la palabra manga en algunas de sus obras, que mostraban escenas de la vida cotidiana y retratos de personas y animales. A pesar de esos antecedentes remotos, el manga moderno no se consolidó hasta el siglo XX, cuando diversos factores sociopolíticos propiciaron la aparición de revistas de tirada masiva dedicadas a estas historietas. Uno de los artistas más influyentes en la configuración del manga contemporáneo fue Osamu Tezuka, cuyas historias empezaron a publicarse en la década de 1940 y 1950. Inspirado por la animación occidental, creó un estilo con expresiones faciales intensas, grandes ojos y una narrativa fluida que dio forma a la estética por la que hoy se conoce este medio. Con Tezuka nacieron obras tan icónicas como Fénix o Buda, que mezclaban aventura, reflexión religiosa y un profundo sentido humanista. Un punto de inflexión en la historia del manga ocurrió en 1947, poco después de que se levantaran restricciones impuestas durante la Segunda Guerra Mundial. En ese momento, el mercado experimentó un gran crecimiento debido a la necesidad de entretenimiento de la población japonesa, que buscaba escapar de las penurias de la posguerra y adentrarse en relatos que despertaran la imaginación
y transmitieran esperanza. Las revistas de manga se convirtieron en laboratorios de creatividad, donde los lectores podían seguir semanal o mensualmente las peripecias de diversos personajes. Aquella inmediatez de publicación creaba un diálogo constante entre autores y público, modelando la forma en que las historias se desarrollaban y popularizando géneros distintos, desde la ciencia ficción hasta el drama histórico. Ese auge no solo se limitó a la cantidad de obras publicadas, sino que influyó de manera decisiva en la consolidación de una industria editorial sólida. La enorme demanda de entretenimiento hizo que se profesionalizara la producción de manga y que se establecieran métodos de seriación y distribución masiva. Además, la popularidad creciente impulsó a más creadores a experimentar con nuevas temáticas y estilos, aprovechando el dinamismo de un público que no se cansaba de consumir historias gráficas. Con el paso de las décadas, aparecieron revistas enfocadas en distintos rangos de edad y preferencias, lo cual multiplicó la variedad de narraciones y formatos. La cultura japonesa, profundamente marcada por el budismo y el sintoísmo, dejó su huella en la narrativa manga desde su origen. Muchos personajes, argumentos y símbolos presentes en estas historietas encuentran eco en enseñanzas espirituales, mitos y rituales del acervo cultural nipón. Es frecuente la alusión al karma, a la búsqueda de la iluminación, a la interconexión con la naturaleza y a la transitoriedad de la existencia. Obras de renombre, como las sagas épicas de samuráis o las historias de fantasía que plantean viajes hacia mundos llenos de demonios y deidades, contienen rasgos que beben de la tradición espiritual de Asia Oriental. Esa forma de integrar la filosofía en la trama dota a los relatos de un trasfondo más profundo que invita a reflexionar acerca de la condición humana, las consecuencias de los actos y la necesidad de buscar la armonía en un mundo cambiante. En algunas series, la acción y la aventura se entrelazan con preguntas sobre el destino, el libre albedrío o la naturaleza de la conciencia, lo que aporta varias capas interpretativas. Esta mezcla de acción, introspección y misticismo se ha convertido en uno de los sellos distintivos del manga, que busca entretener y, a la vez, generar un diálogo con el lector acerca de temas universales. La estructura narrativa en el manga difiere en ciertos aspectos de la que es habitual encontrar en las novelas gráficas occidentales o en el cine de Hollywood. En muchas obras japonesas se usa una forma de narración conocida como Ki Shotenketsu. Se compone de 4 secciones: Ki, introducción; Sho, desarrollo; Ten, punto de giro; y Ketsu, conclusión. Se distingue por la importancia que se otorga a la exploración de situaciones o estados, más que a la confrontación directa de un conflicto principal. Este modelo no siempre insiste en un antagonista o choque dramático explícito, sino que puede enfocarse en la progresión y la contemplación de un tema o situación. Por el contrario, la narrativa occidental suele seguir el paradigma aristotélico de 3 actos: planteamiento, confrontación y desenlace. Este esquema, basado en la tensión dramática, impulsa el desarrollo argumental mediante un conflicto claro que obliga a los personajes a superar obstáculos. En el manga, a veces se enfatiza más la transformación interna de los protagonistas, la relación con el entorno y el descubrimiento de matices filosóficos, en lugar de centrarlo todo en un conflicto que requiera una resolución categórica. Esta diferencia se refleja en la forma de diagramar viñetas, en la cadencia de la lectura y en la manera en que se sugieren o se desarrollan subtramas. La secuencia de viñetas en el manga puede ser muy pausada, con gran atención al detalle y al contexto que rodea a los personajes. Aparecen momentos silenciosos en los que se contempla la naturaleza o se incide en la expresión de un rostro para transmitir la atmósfera interna del protagonista. No siempre existe la premura de resolver la tensión argumental de forma contundente, sino que se concede espacio a la introspección y a la creación de un ritmo narrativo que invite a la reflexión. En las historias occidentales, esa cadencia pausada puede resultar inusual,
pues la tradición de la narrativa comercial se basa más en la acción, la inmediatez y la progresión hacia un clímax. El manga, como gran contenedor cultural, agrupa un abanico inmenso de géneros, desde la aventura y la comedia romántica hasta el terror, la ciencia ficción o la reflexión histórica. Las etiquetas que clasifican estas obras, tales como shonen, shoujo, seinen o shosei, están asociadas al público al que van dirigidas en teoría, pero, en la práctica, cualquiera puede disfrutar de estas historias sin restricción de edad o género, según sus preferencias. El shonen se caracteriza por la acción, la amistad y la superación personal. A menudo presenta protagonistas jóvenes que se enfrentan a desafíos mediante el trabajo en equipo y el desarrollo de sus habilidades, reflejando valores como la perseverancia y la lealtad. El shoujo, en cambio, suele poner el foco en los sentimientos y relaciones interpersonales, con énfasis en la transformación emocional de sus personajes. Sin embargo, estas clasificaciones no son excluyentes, y muchas historias logran fusionar elementos de uno y otro. El seinen y el josei abarcan temáticas más adultas, conflictos laborales, dilemas morales, cuestionamientos existenciales y contextos políticos. Allí, la exploración de la violencia, el erotismo o la injusticia social puede aparecer de forma explícita, con un tratamiento más complejo que en los géneros enfocados en la adolescencia. Estos mangas adultos no renuncian al componente filosófico que caracteriza al medio, sino que suelen profundizar en cuestiones relacionadas con la ética, la soledad, la ambigüedad de los lazos afectivos y la búsqueda de sentido en un entorno tecnológico o deshumanizado. Las revistas de manga han jugado un papel decisivo en la consolidación de esta forma de expresión. Títulos semanales o mensuales se publican de forma seriada, lo que permite que las historias se expandan durante meses o años. Esa dinámica otorga a los autores la oportunidad de ajustar tramas y personajes en función de la recepción del público. El diálogo tácito entre creadores y lectores es uno de los motores del éxito masivo que el manga ha conseguido en Japón y que luego se ha extendido al resto del mundo. En el mercado japonés, la retroalimentación es inmediata y los lectores votan o expresan su interés por uno u otro relato. Si una serie no cumple con las expectativas, puede cancelarse, y si despierta una gran demanda, es habitual que se prolongue o que genere productos derivados. Con este sistema, el manga evoluciona con rapidez y se adapta a las nuevas tendencias o preocupaciones sociales. Además, la diversidad editorial hace posible que convivan autores noveles y veteranos, cada uno con estilos personales, influencias culturales e intereses temáticos muy variados. El anime, la adaptación animada de estas historietas, ha contribuido de forma significativa a la difusión del manga fuera de Japón. Muchas personas descubren el género a través de series o películas animadas que luego las invitan a buscar el material original impreso. Este doble circuito editorial audiovisual ha convertido al manga y al anime en productos de consumo cultural que han superado fronteras geográficas y lingüísticas. Además, la fuerte presencia de convenciones y eventos dedicados a la cultura japonesa en todo el mundo refuerza la curiosidad de quienes quieren comprender mejor la historia y la filosofía que subyacen a estas obras. La expansión internacional también ha propiciado un diálogo intercultural, en el que artistas occidentales reconocen la influencia del manga en su propio trabajo. Del mismo modo, creadores japoneses han reinterpretado, en sus narraciones, elementos de la literatura o la mitología occidental, dando lugar a un mestizaje artístico que enriquece el panorama global del cómic y la novela gráfica. La facilidad con la que el manga incorpora y transforma influencias externas está ligada a la tradición cultural japonesa de asimilar e integrar lo foráneo sin sacrificar la identidad propia. Muchos mangas abordan asuntos existenciales de manera directa. En estas historias, los protagonistas buscan el sentido de la vida,
afrontan la muerte o se preguntan por el vacío existencial, hallando un eco en nociones budistas de impermanencia y compasión. La repetida aparición de figuras que reencarnan, de mundos postapocalípticos o de seres que transitan dimensiones paralelas, puede interpretarse como expresiones metafóricas de la idea de que toda realidad es un flujo continuo, lleno de posibilidad y transformación. Algunos autores han declarado abiertamente su deseo de acercar la filosofía budista al público, aprovechando la accesibilidad de la narrativa gráfica. Ocurre con obras que mezclan acción, comedia e introspección en una ecuación que combina el divertimento con la instrucción. Cuando se presenta a un personaje reflexionando sobre la naturaleza del deseo o la futilidad de la violencia, el lector se ve impulsado a considerar temas que, hasta ese momento, podían resultar ajenos en su rutina diaria. Así, el manga ejerce un influjo pedagógico que no está reñido con la idea de ofrecer un producto cultural atractivo y comercial. Las vicisitudes históricas de Japón también se reflejan en el manga, al punto de que existen obras que retratan las eras feudales, la restauración Meiji o la devastación atómica en Hiroshima y Nagasaki. El medio permite contar episodios relevantes, combinando la precisión documental con la dramatización artística. En consecuencia, es posible encontrar mangas basados en episodios reales, biografías de personajes históricos o reinterpretaciones de hechos clave. Dichas historias aportan una dimensión educativa y un acercamiento menos acartonado a la historia japonesa, mostrando a los lectores la humanidad de los personajes y cómo las ideologías y costumbres de cada época han ido transformándose. En ese panorama, el manga también ha servido como ventana para explorar la cultura japonesa contemporánea. Las metrópolis llenas de rascacielos, el tren bala, la coexistencia de alta tecnología con templos centenarios, las exigencias laborales y los contrastes generacionales. Todo queda retratado en narraciones que, con frecuencia, añaden pinceladas de crítica social. La soledad en las grandes ciudades o la obsesión por el éxito se exponen sin tapujos, en historias que resuenan con problemas universales. Esta capacidad de diálogo con el presente refuerza la relevancia del manga como documento de la mentalidad colectiva de cada momento histórico. La estética del manga se caracteriza por una gran plasticidad en el trazo y en la composición. Las expresiones faciales suelen ser muy elocuentes. Rostros que cambian bruscamente según el estado de ánimo. Ojos grandes capaces de transmitir con sutileza la tristeza o la determinación de un personaje. La acción se vuelve dinámica gracias a líneas cinéticas que sugieren el movimiento en una sola viñeta o en secuencias vertiginosas. Al mismo tiempo, la ausencia de color en gran parte de las publicaciones, salvo las portadas o capítulos especiales, obliga a trabajar con diferentes texturas, tramados y gradaciones de negro, lo que aporta un sello distintivo. Esta manera de concebir la página y las viñetas no es arbitraria. Responde a la intención de proporcionar una lectura fluida, donde la vista recorre las escenas de derecha a izquierda, en el sentido japonés tradicional, y las transiciones entre viñetas pueden ser muy sutiles o, en algunos casos, muy impactantes. El uso del espacio en blanco, tanto dentro como fuera de los márgenes, se maneja con estrategia para enfatizar emociones o generar pausas reflexivas. Así, cada página puede considerarse un tablero narrativo que mezcla la inmediatez de la imagen con la progresión temporal del texto. El entorno universitario ha comenzado a valorar el manga como un objeto de estudio legítimo. Investigaciones en ámbitos como la literatura comparada, los estudios de género, la antropología o la sociología reconocen en estas historietas una manifestación cultural compleja, merecedora de análisis detallado. Se han organizado congresos, seminarios y exposiciones que examinan las distintas fases de la industria, las conexiones con el budismo zen o la manera en que se construyen arquetipos de masculinidad y feminidad. Esto demuestra que la relevancia del manga no se agota en el entretenimiento,
sino que se expande a discusiones sobre identidad, política o espiritualidad. La aceptación global de las obras manga se ve reflejada en la enorme diversidad de lectores. Hoy es frecuente encontrar aficionados en países lejanos a Japón, que siguen cada publicación con entusiasmo y comparten sus impresiones en foros y redes sociales. Esa internacionalización también ha abierto el debate sobre la censura, la traducción y la adaptación de contenidos que contienen referencias culturales muy específicas. La necesidad de traducir adecuadamente las expresiones o de contextualizar alusiones históricas y religiosas se ha vuelto un punto crucial para que los lectores comprendan cabalmente lo que las historias ofrecen. La aproximación a la lectura de manga puede partir del mero deseo de distracción, pero la experiencia tiende a profundizarse al descubrir la compleja maraña de significados que se ocultan tras la aparente simplicidad de las viñetas. Existen historias que abordan el honor, la amistad y el sacrificio con un tono épico que enraiza en la tradición samurái. Otras cuestionan la naturaleza de la realidad, la inteligencia artificial o la manipulación genética, situándose en la frontera de la ciencia ficción filosófica. También pueden encontrarse relatos íntimos que se centran en la cotidianidad y la introspección de personajes que viven situaciones comunes, pero que cargan con una densidad emocional digna de la mejor novela. Para las personas que se interesan por la filosofía oriental, el manga ofrece la oportunidad de explorar el impacto de conceptos clave del budismo, el taoísmo o el confucianismo en la cultura popular. Además, la estética y la narrativa son un camino de entrada idóneo para quienes deseen aprender más sobre la historia o la lengua japonesa. La familiaridad que generan los personajes y las tramas puede crear un lazo afectivo que, a la larga, lleva a indagar en la realidad del país que los ha visto nacer. En definitiva, existe un puente cultural que, en muchas ocasiones, se inicia con la lectura de un simple tomo y se expande hasta la investigación académica o el viaje a Japón. La literatura manga es mucho más que un pasatiempo para adolescentes o un fenómeno de moda pasajera. Su esencia radica en la simbiosis entre texto e imagen, en el uso de la narrativa secuencial como vía para transmitir cuestiones hondas, a veces de raigambre filosófica o espiritual. En esa conjunción, el manga despliega un universo plural de géneros y estilos que dialogan con la tradición y la modernidad, el Oriente y el Occidente, la búsqueda de entretenimiento y la reflexión existencial. Quienes deseen aproximarse a esta forma de arte encontrarán un legado histórico que se remonta a los grabados y rollos ilustrados, un desarrollo forjado en medio de la reconstrucción de la posguerra y una madurez alcanzada gracias a la retroalimentación constante entre autores y lectores. Las páginas de manga acogen las inquietudes de una sociedad que ha enfrentado cambios drásticos en pocas décadas, al tiempo que beben de un trasfondo espiritual marcado por el budismo y la concepción cíclica de la vida. Su estructura narrativa, con matices distintos a los del canon occidental, invita a la contemplación y a la exploración sosegada de ideas, más allá de la tensión dramática clásica. Resulta inspirador descubrir, en pleno siglo XXI, la vigencia y expansión de un medio que plasma las contradicciones de la existencia humana. El manga no se contenta con ofrecer desenlaces cerrados ni con presentar héroes unívocos. Propone historias que pueden apuntar a la redención, pero también a la crítica social o a la revalorización de lo cotidiano. Sus personajes, a menudo, se enfrentan a dilemas morales que reflejan la complejidad de vivir en un mundo donde la tradición y la innovación coexisten. De esa confluencia nace la riqueza que ha convertido al manga en un fenómeno cultural de proyección internacional, capaz de conectar con lectores de distintas edades, credos y lenguas. La invitación está servida. Abrir un tomo de manga puede llevar a cuestionar preceptos, experimentar sensaciones estéticas insospechadas y reconocer que, en el trazo de un artista y el diálogo de un personaje,
habita la semilla de reflexiones que trascienden el simple acto de pasar páginas. Esta literatura dibujada habla sin inhibiciones de asuntos existenciales propios del budismo y de la cultura japonesa, y, sin embargo, sus historias tocan a cualquier ser humano que se acerque con curiosidad a ese imbricado tejido de viñetas y palabras. No olvides suscribirte a nuestro canal y compartir esta recomendación. Juntos formamos una comunidad de lectores unidos por la magia de la lectura y la aventura de descubrir nuevas historias. Gracias.